Bienvenido al segundo volumen de esta serie transformadora basada en Altera tu vida de Matt Fox. En esta entrega, La sabiduría de la creación, nos adentramos en las enseñanzas espirituales del Génesis, uno de los textos más profundos y simbólicos de la humanidad. Lejos de ser simples narraciones históricas, los relatos del Génesis contienen principios universales que iluminan el camino hacia el entendimiento de nuestra esencia espiritual y nuestro lugar en el universo. La metafísica del Génesis. El Génesis no solo es una descripción del origen del mundo, sino un reflejo de nuestra propia creación interna. Como dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Estas palabras, más que un relato literal, simbolizan el proceso continuo de creación que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Cada día, cada pensamiento y cada acción forman parte de este proceso creativo que moldea nuestra realidad. Los principios espirituales en acción. A lo largo de este volumen, descubriremos cómo los 7 días de la creación representan fases espirituales del desarrollo personal. La historia de Adán y Eva como una alegoría de la dualidad humana y la elección entre la conciencia divina y la material. La Torre de Babel como un recordatorio de la importancia de la unidad espiritual y la humildad. En palabras de Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Esto nos recuerda que el universo opera bajo principios divinos de orden y sabiduría, y que nosotros también podemos acceder a ese conocimiento para transformar nuestras vidas. Un viaje de autodescubrimiento. Este audiolibro te llevará a reflexionar sobre la relación entre la creación externa y la creación interna. Todo lo que ocurre en el mundo físico es un reflejo de los patrones espirituales que albergamos en nuestra mente y corazón. Como dice el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. Cada capítulo de este volumen está diseñado para inspirar introspección, alinearte con las leyes universales y despertar en ti la conciencia de que eres un CEO creador de tu realidad. La sabiduría de la creación. Enseñanzas de Matt Fox. Editado por Decretos Poderosos, todos los derechos reservados. El vínculo y la libertad. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de una esclava y otro de una mujer libre. Pero el que era de la esclava era según la carne, pero el de la libre era por promesa. Las cuales cosas son una alegoría, porque estos son los 2 pactos, el del monte Sinaí, que genera la esclavitud, que es Agar. Porque este Agar es el monte Sinaí en Arabia, y responde a la Jerusalén que ahora es, y está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, que es la madre de todos nosotros. Pablo, Gálatas 4:22-26. El libro del Génesis. Génesis significa origen o comienzo, y el primer libro de la Biblia, explica cómo llegan a existir las cosas y las condiciones. El poder creador del universo es el pensamiento. Todo lo que existe debe ser pensado por alguien antes de que pueda existir, y así toda la creación no es más que la expresión concreta del pensamiento. El Génesis trata de este poder creador del pensamiento. La primera sección, compuesta por el capítulo 1 y 3 versículos del capítulo 2, trata del pensamiento genérico. El segundo capítulo, del que nos ocupamos principalmente en este ensayo, presenta la historia de Adán y Eva y trata del pensamiento específico, o de cómo una persona determinada, tú, por ejemplo, construye cada condición que existe en su vida. Las siguientes secciones, relativas a Caín y Abel, la Torre de Babel, el diluvio, la historia de Abraham y su familia, la historia de José y sus hermanos, tratan de diferentes maneras el poder creativo del pensamiento, mostrando cómo es la génesis de todas las cosas que existen. El libro del Génesis es en parte alegórico y en parte histórico, pero, como siempre ocurre en la Biblia, las partes históricas también son alegorías. El objetivo de la Biblia es enseñar psicología y metafísica, o la verdad espiritual, para que sepamos cómo vivir correctamente. Para ello,
Se utilizan alegorías y parábolas para que todos puedan recibir la enseñanza en el punto de desarrollar donde está. Y, si la Biblia ha de servir de algo, estas parábolas deben ser interpretadas espiritualmente. A menos que tengas el significado espiritual detrás de la historia, no posees la Biblia en absoluto. Solo tienes la letra que mata y te falta el espíritu que da vida. Pablo, en la cita anterior, compara al que solo tiene la letra con la esclava, y al que tiene la interpretación espiritual con la mujer libre. La interpretación espiritual de la Biblia nos libera al enseñarnos cómo aportar salud y armonía a nuestra vida, mediante una mayor comprensión de Dios. El pacto del Sinaí, necesario y bueno en su lugar, significa el intento de ordenar las cosas desde el exterior y es, por supuesto, mucho mejor que la anarquía. Pero, el que está en el camino espiritual, debe pasar más allá de esto a la Jerusalén espiritual, que es el ordenamiento de las cosas desde el interior por la práctica de la presencia de Dios. Esta es la nueva Jerusalén que desciende directamente de Dios desde el cielo. El estudio de la clave espiritual de la Biblia cambia nuestra conciencia para mejor, y es esta elevación de la conciencia la que nos hace posible la revelación superior. El libro del Génesis, una vez explicado el poder creativo del pensamiento, los demás libros de la Biblia proceden a ilustrar la forma en que las leyes del pensamiento funcionan en diferentes circunstancias, pero el Génesis es el fundamento de todo ello. Los 7 días de la creación. El primer capítulo del Génesis establece un plan de base para toda la revelación dada en las Sagradas Escrituras. Este capítulo, y los 3 primeros versículos del capítulo 2, son realmente una sección. Y, esta sección, constituye un resumen de las leyes que rigen el pensamiento. Es, pues, un tratado científico sobre la naturaleza psicológica y espiritual del hombre, y explica lo que llamamos demostración, o respuesta a la oración. No pretende ser una historia de la formación del sistema solar o del universo estelar. Como obra literaria, la historia es sublime, magnífica en su alcance, en la profundidad de su pensamiento y en las incomparables cotas de comprensión espiritual que alcanza. Muestra cómo la humanidad como raza, y cada individuo personalmente, llega a conocer el poder, la presencia y la bondad de Dios. El tratado está dividido en 7 partes, o 7 días de creación. Esta disposición expresa las 7 etapas por las que pasa el pensamiento al salir del error a la verdad. Al principio hay oscuridad, o ignorancia de esas grandes verdades que son realmente una verdad. Luego, gradualmente, la luz amanece, tenue al principio, pero ampliándose lentamente en una comprensión cada vez más clara. Lo que llamamos naturaleza es la representación de una parte de la creación espiritual de Dios. Es cierto que, con demasiada frecuencia, interpretamos mal lo que vemos, o lo vemos de forma distorsionada, pero, a medida que la luz aumenta más y más, esos conceptos erróneos van pasando paulatinamente hasta que se comprenda la verdad real. Este proceso está constantemente simbolizado para nosotros por el amanecer de cada nueva mañana. Primero tenemos la oscuridad, luego el primer atisbo de luz, y luego el amanecer se acerca cada vez más rápido hasta que emergemos al día completo. Podemos ver que esta es también la historia de la llegada al conocimiento de la verdad espiritual por parte del individuo. Comienza con la creencia de limitación y separación, y luego, en algún momento, a través de algún medio, la verdad le es traída, y desde un pequeño comienzo evoluciona gradualmente hacia la comprensión completa. Una vez más, esta es la historia de cada demostración individual. Cuando se resuelve una dificultad, o se llena satisfactoriamente una carencia, mediante la oración o el tratamiento espiritual, lo llamamos demostración, porque demuestra la ley de la armonía universal. Pues bien, se verá que el mismo proceso pasa por aquí, primero la sensación de limitación, luego el volverse hacia Dios y la realización gradual de su presencia, realización que aumenta hasta que el problema desaparece. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. La Biblia comienza diciéndonos que Dios es el creador y el principio de todo. Las primeras 4 palabras de la Biblia son en el principio Dios. Aquí se da una gran lección, porque cualquier empresa que se base en este principio debe tener éxito en todos los aspectos.
Todos sabemos que Dios está fuera de lo que llamamos tiempo, cuya morada es la eternidad. Por lo tanto, en verdad absoluta, Isaías 57:15, el universo, incluidos nosotros mismos, está siendo creado de nuevo todo el tiempo. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Sin embargo, mientras estamos en esta tierra todos creemos, al menos subconscientemente, en la realidad y el poder del tiempo. Y así, en términos de pensamiento humano, creemos en Dios como el principio de las cosas. Y la tierra estaba desprovista de forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Dios es el creador de todas las cosas, y por lo tanto, todas las cosas que existen realmente son su expresión y deben reflejar su perfección y lo hacen. Esta es la verdad, pero, como sabemos, el hombre no la conoce al principio. Utiliza su imaginación negativamente, para construir toda clase de ideas de limitación, para producir toda clase de temores que, aunque realmente infundados, tienen el poder de causarle cualquier cantidad de sufrimiento, mientras crea que son verdaderos. El bien tiene una existencia sustancial independiente, tanto si lo conocemos como si no, pero el mal solo tiene la existencia que le damos al creer en él. Mientras creamos en él, parece ser tan real como si fuera cierto. Experimentamos tanta infelicidad como si fuera verdad, igual que el niño en una pesadilla sufre tanto por el momento como si el sueño fuera real. Dios ha hecho al hombre recto, pero ha buscado muchas invenciones. Así, el hombre vive en la ignorancia y el miedo, pero un día la verdad del ser comienza a amanecer sobre él. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas y comienza su verdadera historia. Observamos aquí que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. El agua, en la Biblia, representa la mente humana, el intelecto y los sentimientos, pero en la práctica siempre es la naturaleza de los sentimientos la más importante. No es hasta que tocan los sentimientos que ocurre algo. El texto dice, sobre la faz de las aguas. El rostro representa el poder de reconocimiento. Solemos reconocer a las personas por sus rostros, y la llegada de la luz es el reconocimiento de la verdad. Primer día. Y Dios dijo, que se haga la luz, y se hizo la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 1:3-4. Lo primero que hace este amanecer de la comprensión para el hombre es mostrarle que hay una distinción entre la verdad y el error. Ahora sabe, aunque sea vagamente al principio, que no todas las experiencias son igualmente auténticas. Este es uno de los 2 o 3 mayores pasos en toda su historia. Después de esto, el miedo nunca más podrá tener el mismo poder sobre él. Esta experiencia se llama en otra parte de la Biblia la primera resurrección, porque el hombre se levanta de la tumba de una existencia sin el conocimiento de Dios. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y la tarde y la mañana fueron el primer día. Génesis 1:5. Ahora que el hombre ha comprendido que no toda la experiencia es igualmente auténtica, empieza a entender, aunque sea imperfectamente, que el bien es poderoso y el error no. Entonces, mediante el recto pensar activo, usando su intuición y su razón, él puede separar el trigo de la paja. El bien, que es la verdad en lo que respecta a cualquier cosa, se llama aquí día y el error y el miedo que le atribuimos se llaman noche. Así, el primer día representa el amanecer de la conciencia espiritual. En la Biblia, la tarde representa la limitación, el miedo, los problemas o la falta de algún bien necesario, y la mañana representa la plenitud. El mundo suele invertir esto, pensando más bien en la tarde como la plenitud, que culmina en la inconsciencia del sueño. En la Biblia, el crepúsculo de la tarde que conduce a la oscuridad de la noche es un estado erróneo que debe ser abandonado. El crepúsculo es solo la mitad de la luz, o menos. El hombre debe trabajar a través de él hacia la gloria del amanecer. Segundo día. Y dijo Dios, que haya un adorno en medio de las aguas, y que divida las aguas de las aguas. Y Dios hizo el firmamento, y dividió las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban encima del firmamento, y así fue.
y Dios llamó al ornamento cielo. Y la tarde y la mañana fueron el segundo día. Génesis 1, 6-8. El firmamento significa comprensión. A través de la iluminación, aunque sea tenue, del primer día, el hombre ha alcanzado un principio de comprensión. Ser consciente, aunque sea vagamente, de que el error es una ilusión y no tiene poder, es su pasaporte al paraíso. Ahora sabe lo suficiente como para poner el error fuera de los límites, por así decirlo. Ya no le dará voluntariamente un lugar en su esquema de cosas. No cree que sepa mucho de la verdad todavía, pero cree que ese conocimiento puede ser y que se descubra que no tiene nada que ver con el mal. Para entender este símbolo debemos saber que los antiguos pensaban que el cielo era literalmente una cúpula probablemente hecha de algún tipo de metal y colocada sobre la tierra como un gran techo, y el escritor bíblico llama a esto el firmamento, y lo usa como un símil para el entendimiento. Así, las aguas que están por encima del firmamento, o fuera del techo, fuera de los límites, significan el error, el miedo o las falsas creencias de cualquier tipo. Debajo, o dentro del firmamento, bajo la ley, está el ser humano que ha recibido los primeros destellos de la iluminación. Ahora sabe, como hemos visto, que las apariencias no son necesariamente verdaderas y que no hay que temerlas. Se da cuenta de lo propenso que es a crearse ilusiones y comprende que esas ilusiones deben ser puestas fuera de juego. Sabe que él mismo está dentro de los límites y que toda la verdad y solo la verdad está dentro de los límites. Así que su liberación ha comenzado, su regeneración está en marcha, y, aunque tiene mucho trabajo por delante para probar, mediante la demostración, la iluminación que ha recibido, aún así, la ha recibido. Sabe que hay una salida, y nunca más da pleno crédito al error. En adelante, toda su actividad mental se centrará en el estudio de la verdad. El resto del capítulo trata de su constante y creciente realización de la verdad, y así las aguas fuera del firmamento desaparecen de la narración. Tercer día. Y dijo Dios, reúnanse en un solo lugar las aguas que están debajo del cielo, y que aparezca la tierra seca, y así fue. Y llamó Dios a la tierra seca tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares, y vio Dios que era bueno. Génesis 1, 9-10. Bajo el firmamento, o dentro de la verdad del ser, hay, por supuesto, infinitas ideas, y un ámbito infinito para la verdadera expresión del hombre, que será naturalmente la expresión de Dios, ya que el destino real del hombre es expresar a Dios. Bajo el firmamento es una expresión puramente figurativa que significa todo lo que es verdadero y, por lo tanto, real y bajo la ley de la armonía. No significa que esté cerrado o circunscrito de ninguna manera. Por muy grande que sea la cúpula, parecería que encierra un área limitada si la tomamos literalmente. Bajo el firmamento está el universo infinito de la creación perfecta de Dios. Obviamente, incluso la persona más desarrollada ha demostrado realmente solo una porción muy diminuta de la verdad disponible. Sabe de la existencia de un número de otras verdades, es decir, sabe intelectualmente de su existencia como uno puede saber de un país que no ha visitado, o de una pieza de música hermosa que aún no ha escuchado. El país que ha visitado o la sinfonía que ha escuchado, los conoce no solo intelectualmente sino por experiencia. La verdad que hemos demostrado la estamos experimentando, pues la realización es experiencia. Todos conocemos muchas verdades espirituales que aún no hemos podido demostrar. Por ejemplo, sabemos intelectualmente que nuestros cuerpos son espirituales y perfectos, y la mayoría de nosotros hemos tenido algunas curaciones notables como resultado de este conocimiento, pero ninguno de nosotros lo ha realizado todavía completamente, o incluso en un grado muy alto. Sabemos, intelectualmente, que moramos en la eternidad, pero estamos todavía bajo la limitación de la creencia en el tiempo, y tenemos que respetarla por el momento. Todos sabemos intelectualmente que somos uno con Dios, pero nadie está todavía totalmente libre de temor y duda, como lo estará cuando llegue la realización. Todas estas son verdades que conocemos pero que solo hemos demostrado parcialmente, y por supuesto hay otras. Pero todos sabemos también que en el universo de Dios existen infinitas ideas espirituales, infinitas glorias, de las que no podemos ni siquiera tener la más mínima noción en la actualidad.
Comprender más y más estas maravillosas verdades es nuestro trabajo para la eternidad. En el verso que estamos considerando, tierra firme significa la verdad que hemos demostrado realmente, y por lo tanto experimentado. Ya hemos visto que la realización y la demostración son una sola cosa. Esto significa que tan pronto como uno se da cuenta de la verdad espiritual con respecto a cualquier dificultad o cualquier carencia, esa dificultad será ciertamente superada o la carencia suplida. A veces hay un lapso de tiempo, o retraso, entre la realización y la aparición de la solución, pero el lapso de tiempo nunca es muy largo. Muy a menudo, la realización está en la mente subconsciente solamente, y entonces todavía no somos conscientes de que el trabajo ha sido terminado. Cuando rezamos esperamos naturalmente que Dios actúe, o de lo contrario sería un tratamiento falso, pero, en tal caso, no tenemos la seguridad consciente de que el trabajo se ha realizado hasta que el resultado aparece en el exterior. A veces la realización llega a la mente consciente, así como al subconsciente, y entonces tenemos una maravillosa sensación de paz y satisfacción. La paloma se posa y sabemos que el problema está resuelto, antes de que la solución aparezca. A veces sucede, incluso después de que la paloma se haya posado, que la condición parece empeorar durante un tiempo, pero como la paloma ha venido a ti, y te ha susurrado la verdad, sabes que todo estará bien y siempre lo está. En tales casos se encontrará que cuando amanezca todo lo que concierne a esa situación será mucho mejor de lo que era antes de que surgiera la crisis, antes de que cayera la tarde, y entonces tú te alegrarás de que la dificultad haya surgido, debido al gran avance en la comprensión que te ha permitido hacer. Técnicamente, el cambio en tu conciencia es la demostración, y el cambio que se ve en la imagen exterior se llama el signo, una palabra que nos resulta familiar en los evangelios. Las aguas y los mares mencionados en el texto representan toda la verdad o todas las ideas espirituales que el individuo no ha demostrado todavía. Estas palabras incluyen las ideas que conoce, y también las infinitas ideas sobre las que aún no sabe nada, salvo que existen miríadas de glorias aún desconocidas. Más concretamente, la palabra mares se aplica a las verdades espirituales que sí conoce. Y dijo Dios, que la tierra produzca hierba, la hierba y el fruto que da fruto según su especie, cuya semilla está en sí misma, sobre la tierra. Y así fue. Y la tierra produjo hierba, y hierba que da semillas según su género, y árbol que da fruto, cuya semilla es en sí misma, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y la tarde y la mañana fueron el tercer día. Génesis 1, 11-13. En esta etapa vemos que el hombre ha comenzado a orar, porque ahora sabe que Dios existe, y tiene algún sentido, aunque sea débil, del poder y la bondad de Dios. Ha aceptado el hecho de que todo lo que parece experimentar no es cierto. Que el bien es verdadero y real, y que el mal es temporal y puede ser destruido cuando se sabe cómo. Incluso este conocimiento, por escaso que parezca, revoluciona su vida. Sacude el edificio del error como un terremoto sacude un edificio endeble. Una enorme cantidad de miedo y duda se evapora de tu subconsciente, y la curación comienza a hacer su aparición. La condición que está curando comienza a mejorar. Esta mejora al principio parece ser pequeña, pero cualquier cambio significa el principio del fin, y por pequeño que sea, estimula tu fe. Todo esto se describe en el texto como la aparición de la vida vegetal en la tierra firme. La vida vegetal es, en efecto, vida, pero vida en una forma bastante limitada. Las cosas que crecen pueden desarrollarse donde están plantadas, pero no pueden moverse por la superficie de la tierra, están arraigadas, atadas. Ni tienen nada comparable al grado de conciencia que poseen incluso las formas más bajas de la verdadera vida animal. Cuando la tierra seca se separó definitivamente del agua, estaba todo listo para dar vida. Pero todavía era realmente estéril y ahora aparece la vida vegetal. El Cristo interior sabe que la libertad está llegando, y se alegra de que Dios vea que es bueno. Cuarto día. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y que sean para señales y para estaciones, para días y para años. Y que los ángeles sean luces en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra, y así fue.
Y Dios hizo dos grandes luces, la luz mayor para el día y la luz menor para la noche. También hizo las estrellas. Y Dios los puso en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra. Y para que se encargue del día y de la noche, y para que separe la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y la tarde y la mañana fueron el cuarto día. Génesis 1, 14-19. A medida que la demostración crece, con la disminución del miedo, el hombre se apoya cada vez más claramente en la verdad del ser. Se da cuenta, especialmente, de que no está haciendo el trabajo por sí mismo como una personalidad limitada, y que nunca podría hacerlo de esa manera. Se da cuenta de que sus propios esfuerzos, confiar en su propio intelecto y su propia voluntad, no pueden lograr nada por él, que, de hecho, debe obtener ayuda externa. Solo una persona muy tonta trataría de rezar a sí misma. Por eso, en esta etapa, el texto bíblico abandona la tierra y sale de ella hacia los cuerpos celestes. Así que el hombre trabaja ahora para aumentar su comprensión de Dios. Sabemos que hay 7 aspectos principales de Dios, conocidos por la humanidad en su grado actual de desarrollo, y de ellos, la vida, la verdad y el amor son los principales. La vida es el ser o la existencia en sí misma, y, para el propósito práctico de la curación, que después de todo no es más que el esfuerzo por conocer la vida más correctamente, la verdad y el amor son los aspectos más importantes en general. En este texto se les llama la luz mayor y la luz menor. ¿Cuál es la luz mayor y cuál la menor depende generalmente de las personas? Algunas personas han desarrollado la comprensión del lado de la verdad o de la inteligencia de la vida más que el lado del amor, y para ellos es más poderoso, y es la luz mayor. Otros han desarrollado la comprensión del amor de Dios más que el lado de la inteligencia o la verdad de su naturaleza, y para ellos el amor divino es la luz mayor. Obsérvese que la inteligencia es especialmente una expresión de la verdad, y puede considerarse como la verdad en acción. A medida que pasa el tiempo, debemos, por supuesto, tratar de desarrollar nuestra comprensión de ambos aspectos por igual, y cuando lo hayamos hecho tendremos la sabiduría perfecta, ya que la sabiduría es el equilibrio correcto de la inteligencia y el amor, y por lo tanto es una cualidad compuesta. La fe, no la creencia ciega, sino la fe comprensiva, puede considerarse como la sabiduría en acción. La diferencia entre la luz mayor y la luz menor a veces se muestra mejor en la curación de una dificultad particular. Un problema puede requerir la realización de la verdad y la inteligencia más que del amor, independientemente de lo que el propio sanador haya desarrollado más. Cuando hay que enfrentarse a mucho miedo o ira, siempre hay que intentar realizar el amor divino. Donde parece haber confusión, malentendido o estupidez, la verdad y la inteligencia deben ser realizadas. Noche en la Biblia, a menudo significa lo que hoy llamamos la mente subconsciente. Vimos anteriormente que necesitamos desarrollar cualquier ala de la vida que sea más débil en nosotros, el amor o la inteligencia, hasta que sea tan fuerte como la otra ala, y a medida que avancemos en este trabajo aclararemos el subconsciente a un ritmo tremendo, es decir, desarrollaremos rápidamente la sabiduría. La sabiduría es la clave de la armonía en la vida, porque el pensamiento sabio, que produce palabras sabias y obras sabias, solo puede dar como resultado el bien, y puesto que, como hemos visto, la fe puede considerarse como sabiduría dinámica, o sabiduría en acción, podemos ver que la fe es el secreto de la vida, porque según tu fe se te hace siempre. Esta verdad de que la sabiduría y la fe son los aspectos estáticos y dinámicos de la misma cosa y merece una cuidadosa consideración. También hizo las estrellas. El ser humano contempla las estrellas físicas con asombro y admiración, pero aún hoy sabe poco de ellas. Sin embargo, el solo hecho de verlas, como meros puntos de luz, es una fuente inigualable de inspiración y estímulo. Así, en el texto, las estrellas representan esas gloriosas verdades espirituales que hemos vislumbrado vagamente, pero de las que tenemos poca o ninguna comprensión hasta ahora. Sabemos, de manera vaga y general, que tales verdades existen. Captamos algo de su belleza, pero por el momento eso es todo. Su importancia para nosotros radica en la perspectiva más amplia y el estímulo inspirador que nos proporcionan.
Las luces del firmamento simbolizan así el crecimiento en nuestro entendimiento, pues en las Escrituras la luz es un símbolo común para la verdad, como la oscuridad lo es para el error. En la Biblia, por regla general, cada figura lleva varios significados distintos pero complementarios. Así, esas luces no solo nos dan más comprensión, también nos enseñan la lección definitiva del orden. El orden es la primera ley del cielo. Nuestro trabajo espiritual, así como nuestras actividades materiales, deben realizarse de manera regular y ordenada. Las estaciones, los días y los años se refieren a la forma ordenada en que la naturaleza se despliega ante nuestros ojos por señales, como por estaciones, y por días, y por años. Los signos a los que nos referimos aquí son los signos del zodiaco. El lector es sin duda consciente de que en toda la Biblia la tierra representa la manifestación o la expresión, y significa su cuerpo, su casa, su negocio y su entorno en general. Quinto día. Y dijo Dios, que las aguas produzcan abundantemente la criatura móvil que tiene vida, y las aves que puedan volar sobre la tierra en el firmamento abierto del cielo. Y creó Dios las ballenas, y toda criatura viviente que se mueve, que las aguas produjeron en abundancia, según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplicaos las aves en la tierra. Y la tarde y la mañana fueron el quinto día. Génesis 1, 20-23. Aquí aparecen por primera vez las criaturas móviles autoconscientes. La vida restringida del reino vegetal da lugar a la existencia mucho más libre y de mayor alcance de los peces y las aves criaturas móviles, como las llama el texto. La vida de estas criaturas y los tipos de experiencia de los que disfrutan, por muy limitados que nos parezcan, son un tremendo avance sobre los de los árboles y las plantas, como mostrará un poco de reflexión. Los estudiosos del hebreo nos dicen que aquí se utiliza por primera vez en el original una palabra muy notable, la palabra nepes. Esta palabra implica vida autoconsciente, y por lo tanto no se utiliza en relación con la vida vegetal que apareció en el tercer día. Ahora bien, la palabra nepes tiene un significado complejo, e incluye la idea de inspiración, y la idea de fuego que sabemos que siempre ha sido, desde los primeros tiempos, un símbolo del espíritu para lo que es divino y eterno. Los pueblos del Antiguo Testamento consideraban que la sangre era el vehículo de nepes, y por esta razón la Biblia utiliza frecuentemente la sangre como símbolo de nepes. En la historia del asesinato de Abel, por ejemplo, se representa a Dios diciendo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. De nuevo, en la historia del Éxodo, capítulo 12, la sangre es rociada sobre el dintel y los lados de las puertas para proteger a los israelitas del ángel destructor. En otro lugar la Biblia dice: la sangre es la vida. En el Nuevo Testamento, la sangre de Jesús se utiliza para simbolizar el espíritu y el poder de la verdad que enseñó. Esto implica que es la oración, o la realización en algún grado de verdad espiritual, que nos salva en la hora del peligro. El dintel de la puerta es, por supuesto, la entrada de la casa, la conciencia, donde el error debe ser encontrado y excluido. Los peces y las aves tienen conciencia de sí mismos y poder de locomoción. Pueden desplazarse y cambiar su entorno. Todo esto simboliza la idea de que el entendimiento del ser humano se está volviendo realmente vivo y poderoso. Ha cambiado activamente su pensamiento para mejor. La verdad es mucho más vívida para él. Esto es el resultado de haber comprendido que solo Dios puede producir el bien y que él mismo no puede hacer nada sin Dios. Como hemos visto, solo después de la aparición de los cuerpos celestes o luminarias se introdujo el nepes, y tuvimos los peces y las aves. El tratamiento se agita ahora poderosamente y la demostración avanza rápidamente. Sexto día. Y dijo Dios: produzca la tierra los seres vivos según su especie, los animales y los reptiles según su especie, y así fue. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Génesis 1, 24-25. La realización de la presencia de Dios es el secreto de la demostración o salvación. Tenemos que darnos cuenta de que, en la verdad, Dios está presente allí donde parecen estar los problemas.
No basta con saber que Dios en sí mismo es bueno. Tenemos que reconocer que esa bondad está donde, al principio, conocimos el miedo y la desarmonía. Hay una etapa en el desarrollo del hombre y una correlación. La etapa final es conocer, en el pensamiento, por supuesto, el único lugar donde podemos conocerlo, la bondad de Dios donde el error parece estar. El paso final es conocer, en el pensamiento, por supuesto, el único lugar donde podemos conocerlo, la bondad de Dios donde el error parece estar. En otras palabras, en el lenguaje de la Biblia, el bien debe ser sacado del mar de lo abstracto, a la tierra seca del bien definido y concreto. Eso, por supuesto, es lo que es toda curación y, de hecho, todo tipo de manifestación. Y así aparecen ahora las criaturas en movimiento en la tierra firme. Los peces y otras criaturas marinas viven sumergidos en las aguas más o menos alejadas de nosotros. Los pájaros vuelan por encima de nuestras cabezas en el aire. También fuera de nuestro alcance la quinta etapa del día, pero las bestias de la tierra, o como podríamos decir, los mamíferos, los reptiles y las cosas más pequeñas que se arrastran, pertenecen a la tierra sólida, y están fácilmente a nuestro alcance. Aquí hay otro gran avance. Algunas de estas criaturas son mucho más elevadas que otras en la escala de la vida, pero además de poseer conciencia de sí mismas y locomoción están todas firmemente establecidas en la tierra. Firme también, no fijadas a ella como las plantas, sino dueñas de ella. La demostración está ahora al alcance de la mano, y solo hace falta que nos demos cuenta de nuestros derechos y privilegios para asirla. La creación del ser humano. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que domine a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por la tierra. Así que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a la imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Génesis 1, 26-27. Ahora llegamos al lugar de esta maravillosa alegoría donde aparece el ser humano mismo. El ser humano tiene conciencia de sí mismo y locomoción, como las criaturas inferiores, pero además de esto tiene las cualidades divinas de la intuición y la razón, y puede formar un concepto y estas facultades lo ponen en una clase por sí mismo. Un animal solo conoce cosas particulares. Un perro inteligente, por ejemplo, conoce tu casa y mi casa, y varias otras casas que ha visitado, pero no puede concebir una casa en sentido general, sino una casa particular. Un hombre puede pensar que una casa debe tener siempre un porche, o que las casas en general deben tener calefacción central, sin tener en mente ninguna casa en especial. Estas facultades, la intuición, la razón, la capacidad de formar un concepto, constituyen su dominio. Le dan poder sobre las creaciones inferiores, o poder para hacer su demostración. Observarás que en este tratado se mencionan 3, y solo 3, actos de creación. La primera está en el versículo 1, donde se menciona la creación del universo en general. La segunda está en el versículo 21, y se refiere a la entrada en acción de Nepes en el quinto día. La tercera está en el versículo 27, cuando aparece el ser humano por primera vez. Todos estos son pasos capitales en el desarrollo de la verdad. En su tratamiento, la creación del ser humano simboliza su completa realización. El miedo ha desaparecido. Tu conciencia es ahora clara, y sabes que la demostración está segura de aparecer, si no lo ha hecho ya. Ahora, por el momento al menos, expresas tu naturaleza divina como nunca lo has hecho y sabes que tienes dominio en tu vida, y que no tienes nada que temer. No solo conoces la verdad, sino que la sientes. Ahora, por fin, el conocimiento y el sentimiento están equilibrados, macho y hembra los creó. En las Escrituras, el macho siempre representa el intelecto y el conocimiento y la hembra representa la naturaleza del sentimiento. Aquí debo explicar que en el lenguaje bíblico la palabra Dios no siempre significa Dios en el sentido del Creador universal. Puede significar tu propio Cristo residente, o ser verdadero, que, por supuesto, es la presencia de Dios en el punto en el que te encuentras, pues en tu ser verdadero eres una individualización de Dios. Del mismo modo, la palabra hombre, como en el versículo 27 y en otros lugares,
puede significar la manifestación o lo que en otros versículos de la Biblia se llama la tierra. La chispa divina, o la presencia de Dios en ti, tu verdadero yo, ha hecho ahora tu manifestación a su imagen y semejanza, y la curación se ha realizado. Todo esto es igualmente cierto cuando estás curando a otra persona, ya que tu paciente es parte de tu manifestación, por el momento, ya que debes estar creyendo que está enfermo o sabiendo que está bien. Y los bendijo Dios, y les dijo: sed fecundos y llenad la tierra, y sometedla, y dominad los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 1:28. Aquí la Biblia subraya aún más el hecho de que el hombre debe tener dominio sobre su cuerpo y sus condiciones. Ha de ser rey en el mundo de su propia manifestación. Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y sometedla, significa precisamente eso. Ser fructífero, y multiplicarse, es crecer en comprensión y poder espiritual, tomar conciencia constantemente de nuevas ideas y explotarlas para Dios, y hacerlo por toda la eternidad. El universo en el que vivimos es un universo de pensamiento. Parece ser substancial y estar separado de nosotros mismos, como parecen serlo las experiencias de un sueño. Pero, sin embargo, los estudiantes de metafísica saben que en realidad no es más que pensamiento. En realidad, lo que experimentamos no es más que nuestros propios pensamientos y creencias objetivados. En lenguaje técnico decimos que tu propio concepto es lo que ves. Cuando la mayoría de las personas escuchan esta verdad por primera vez, les resulta difícil creerla, pero la reflexión cuidadosa y la consideración en oración terminan por convencerlas. Algunas personas parecen conocer esta verdad intuitivamente, incluso cuando son muy jóvenes, sin que se les diga nunca. Naturalmente, los niños nunca piensan de esta manera lógica, ni tienen el vocabulario para corresponder a ella, pero algunos niños, a su manera, sienten que los acontecimientos del mundo exterior no son realmente lo que los adultos pretenden que sean, sino que se asemejan más bien a uno de sus propios juegos o tal vez la obra de Navidad en la que tomaron parte en la escuela, interesante e importante en cierto modo, pero aún no es algo real. Cuando buscan más información sobre este tema entre sus mayores, naturalmente no se hacen entender. Se les considera demasiado imaginativos y precoces, y se les desanima por su propio bien. En la mayoría de los casos, esto hace que los conocimientos acaben por olvidarse. Cuando aprendamos a controlar nuestro pensamiento, controlaremos nuestras vidas. No podemos tener control sobre nuestras vidas hasta que consigamos controlar nuestro pensamiento. Una vez más, digamos que tenemos que entrenarnos, primero para creer, y luego para darnos cuenta de la presencia de Dios donde cualquier condición negativa parece estar. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Diferentes personas lograrán esto de diferentes maneras, dependiendo del temperamento y la perspectiva del individuo. En todos los casos debes afirmar con frecuencia que Dios piensa a través de ti, que Dios te inspira a utilizar métodos correctos y que la sabiduría divina te mostrará el siguiente paso. Por encima de todo, debes evitar estar tenso. El error más común que comete la gente es esforzarse demasiado. Nunca olvides que, en todo trabajo mental, el esfuerzo se vence a sí mismo. Afirma que el Espíritu Divino está orando a través de ti, y créelo. Entonces no sentirás deseo de apretar mucho, que es realmente fuerza de voluntad. Orando de esta manera, tus oraciones serán respondidas mucho antes. La conciencia espiritual está continuamente reponiendo su tierra. Nunca debemos tratar de aferrarnos, mentalmente, a las condiciones presentes o a objetos particulares. Mientras tales cosas nos pertenezcan por derecho de conciencia, permanecerán, y nada podrá separarlas de nosotros. Si se van, es realmente porque las hemos superado y viene algo mejor. Dejemos que se vayan libremente y sin arrepentirnos, porque hasta que no se vayan lo mejor no puede hacer su aparición. En la vida espiritual no existe tal cosa como alcanzar un estado de finalidad o plenitud, una condición en la que todo es perfecto, terminado e inmutable. Nunca se puede llegar a un lugar donde se pueda dejar de orar y, por así decirlo, dormirse en los laureles.
Tal condición significaría realmente que habías llegado a un punto en el que podías dejar de estar en comunión con Dios. El cielo vestático de la ortodoxia se representaba a menudo como algo así, pero esa idea es fundamentalmente errónea. Dejar de estar en comunión con Dios sería, en sí mismo, salir del cielo y volver a la limitación. Mientras mantengamos nuestra comunión viva con Dios, nuestra conciencia crecerá y crecerá, y nuestra manifestación individual se expandirá y enriquecerá naturalmente en proporción. Un hombre dijo con resentimiento: «Debemos seguir trabajando para siempre». Eso mostraba claramente un malentendido fundamental. Trabajar, en el sentido de trabajar o ser pesado, no es una comunión espiritual en absoluto, y no nos lleva al cielo. La oración o el tratamiento que nos lleva al cielo produce un sentido de comunión gozosa con Dios, y es lo contrario del trabajo pesado. Los estudiantes de la verdad utilizan con frecuencia la palabra trabajar cuando quieren decir rezar o tratar. Dicen trabajé para tal cosa o deberías trabajar de tal manera. Este término es conveniente, siempre y cuando entendamos que no implica una tarea o una actividad ardua. Los peces, las aves y las bestias de la tierra representan en detalle diferentes cualidades y poderes que pertenecen al hombre espiritual. El ser humano, tal como lo conocemos ahora, posee todas estas cosas, pero solo en germen, como el roble existe potencialmente en la bellota, y las desarrollará gradualmente a medida que progrese espiritualmente. La culminación de este desarrollo será su dominio sobre los peces, las aves y los animales de la tierra. Y dijo Dios: «He aquí que os he dado toda hierba que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol, en el que hay fruto de un árbol que da semilla, a vosotros os servirá para. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en la que hay vida, les he dado toda hierba verde para comer», y así fue. Génesis 1, 29-30. Dios trabaja en y a través de su creación en todo momento. En verdad, Dios es el único poder, la única causa. Cuando Dios nos inspira a hacer algo, Él, al mismo tiempo, proporciona todo lo que necesitamos para hacerlo, y proporciona el poder con el que se hace. ¿Quién va a la guerra en cualquier momento a sus propios cargos? Aquí el reino vegetal representa esta provisión. Representa todo lo que podemos necesitar para hacer la obra de Dios, que significa, por supuesto, expresarlo. Incluye cualquier equipo material de cualquier tipo, cualquier introducción o cooperación que podamos necesitar, cualquier apoyo financiero y, sobre todo, cualquier información, nuevas ideas, comprensión más clara, guía o sabiduría, así como la energía necesaria para llevar a cabo cualquier empresa. Estas cosas pueden considerarse como el alimento o la carne de la empresa, y es en ese sentido que el texto utiliza esta palabra en los versículos 29 y 30. Es una máxima antigua que todo, directa o indirectamente, sale de la tierra originalmente, y vemos que la escritura con lógica divina comienza afirmando la existencia de la provisión infalible de Dios al hacer aparecer la creación vegetal tan pronto como la tierra seca está disponible, y antes de que llegue cualquiera de las creaciones más altas e intrincadas. Es una regla universal, como todos sabemos, que los seres vivos procrean de su propia especie. Los pensamientos son seres vivos. De hecho, son cosas vivas particularmente vitales, y así los pensamientos siguen naturalmente esta ley. Los pensamientos positivos producen condiciones positivas y armoniosas, y los pensamientos negativos producen miedo y limitación. La Biblia no se cansa de enunciar esta ley, y de exponerla con un ejemplo tras otro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y nosotros no debemos cansarnos de recordarla, a tiempo y fuera de tiempo. Es interesante observar que el color característico del reino vegetal, cuando está sano, es el verde y que, en el simbolismo espiritual, el color verde representa la inteligencia. Es este aspecto de la inteligencia de Dios expresado en el individuo como una comprensión inteligente de la ley divina, especialmente esta ley particular que es de tan vital importancia para nosotros, que es la base de toda demostración consistente y confiable, a diferencia de las respuestas ocasionales y esporádicas a la oración. Por lo tanto, esta ley comienza a revelarse ya en la fase de tierra firme o tercer día, cuando la vegetación hace su aparición. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí,
era bueno en gran manera, y la tarde y la mañana eran el sexto día. Génesis 1:31. Al describir cada etapa de la creación, la Biblia nos dice significativamente que Dios ve que su creación es buena. No se expresa ninguna condena o arrepentimiento en ninguna parte. La creación se revela como definitivamente buena. La vida es buena. La vida es una bendición. La vida es un don glorioso y una oportunidad sublime. Esa es la enseñanza bíblica sobre la vida, que es buena. Las Escrituras reconocen la existencia temporal del mal y del sufrimiento, pero enseñan que tales cosas no son reales en el sentido de ser sustanciales y, por tanto, permanentes. En este sentido, enseñan que nosotros mismos provocamos estas cosas por nuestro propio pensamiento erróneo y nuestras falsas creencias. Este pensamiento erróneo incluye no solo el pecado, sino también el albergar falsas creencias de cualquier tipo, lo que significa falta de conocimiento correcto de la vida. Enseñan que nos liberamos del sufrimiento y la limitación, y alcanzamos la felicidad gloriosa, estudiando las leyes de Dios y viviendo de acuerdo con ellas. Así, la religión de la Biblia es diametralmente opuesta a la de algunas de las filosofías orientales, que son esencialmente pesimistas. Esas filosofías postulan la vida del hombre, la existencia autoconsciente, como un mal en sí mismo. Para ellas, la vida es esencialmente una desgracia, necesariamente llena de sufrimiento y decepción, y nos corresponde librarnos de ella lo antes posible. La existencia autoconsciente, enseñan, es una maldición, y la única esperanza del hombre es acabar con todo interés en la vida y, finalmente, dejar de tener un ser consciente. Los estudiantes occidentales que abrazan esta filosofía rara vez se dan cuenta de su verdadera importancia. Se sienten atraídos por la vida bondadosa e intachable que llevan muchos de sus seguidores. La enseñanza de la misericordia y la fraternidad que acompaña a esta filosofía debe suscitar nuestra sincera admiración, pero el hecho es que fundamentalmente es pesimismo, la defensa del suicidio espiritual, si tal cosa fuera posible. Otros la adoptan porque su gran simplicidad es tranquilizadora y calmante para las mentes y los corazones confundidos y cansados por las complicadas y artificiales teologías de la ortodoxia cristiana. Debe entenderse claramente que nunca perderás tu individualidad. En última instancia, cuando alcances la plena unión consciente con Dios y sepas que eres uno con Él, seguirás conociéndote como individuo y mantendrás esa identidad por toda la eternidad. Siempre estarás creciendo y desarrollándote, pero siempre serás tú. En ese momento habrás olvidado las preocupaciones y las penas que habrás dejado atrás en el pasado, del mismo modo que un adulto olvida la mayoría de las penas y los miedos de la infancia, e incluso muchos del pasado reciente. La completa unión consciente con Dios no significa la absorción y aniquilación de la individualidad. El ser humano, en su realización de Dios, no es en absoluto como una gota de agua que cae de nuevo en el océano, como pensó un poeta, porque tal gota de agua se distribuye y se pierde en el océano, deja de existir como esa gota. El hombre puede ser comparado con una chispa lanzada por un fuego ardiente. La chispa, a partir de un comienzo minúsculo, se convierte en una gran llamarada, un fuego vivo que no es en realidad uno y el mismo que el fuego padre, sino completamente uno con él, porque todo fuego es fuego. Séptimo día. Así se acabaron los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en el séptimo día Dios terminó su obra que había hecho y descansó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó, porque en él había descansado de toda la obra que había creado y hecho. Génesis 2, 1-3. Rezas o tratas sobre un determinado tema hasta que obtienes una vívida realización al respecto. Cuando has llegado a este punto, no sientes ninguna necesidad o inclinación a rezar más sobre ese asunto. Estás satisfecho, y con una profunda e indescriptible satisfacción y certeza. Este es el séptimo día, cuando descansas, con un sentimiento de alabanza y agradecimiento. A menudo sucede que no obtienes una buena realización, y sin embargo sientes que has hecho todo lo que podías, al menos por el momento. Seguir trabajando más allá de este punto sería utilizar la fuerza de voluntad, por lo que bendices el trabajo que has hecho, y lo dejas. Has dicho la palabra.
Has expresado la verdad. Como testigo de Dios has testificado a favor de su omnipresencia inalterada e inalterable, y ahora viene el descanso al pueblo de Dios habiendo hecho todo lo necesario para mantenerse en pie. En tal caso se suele hacer la demostración, y entonces la señal misma es el séptimo día. En la historia de una determinada manifestación, los 7 días pueden ocupar en realidad un tiempo largo o corto en el calendario o en el reloj. Un problema puede resolverse en una semana, otro en unas horas, o incluso en minutos. Algunas demostraciones gloriosas han durado muchos años, tal y como contamos el tiempo, pero, en cada caso, se superaron estas 7 etapas. Las etapas individuales fueron más largas o más cortas en diferentes casos, y el séptimo día llegó a veces solo con la aparición de la señal, como hemos visto, y a veces antes. En la hermosa experiencia que llamamos demostración instantánea, las 7 etapas siguen siendo recorridas, pero tan rápidamente que no somos conscientes de ellas. Sin embargo, el trabajo se realiza en el orden explicado, porque esa es la forma en que la mente humana trabaja fuera de la limitación, bajo la acción de Dios. Esta es, pues, la historia que cuenta el primer capítulo del Génesis simple, pero a la vez omnipresente, ya que estos 34 versos son nada menos que la historia de la vida de la humanidad, y al mismo tiempo proporcionan una hoja de ruta hacia la salvación y la eternidad. La Biblia comienza sabiamente con esta revelación, pues es, en efecto, la puerta del cielo. El relato de los 7 días de la creación, más allá de su interpretación literal, es un mapa espiritual que nos guía en el proceso de transformación personal. Cada día simboliza un paso en el desarrollo de nuestra conciencia y en el despertar de nuestro potencial divino. Este capítulo nos invita a vernos como co-creadores con Dios, participando activamente en la construcción de nuestra realidad. La creación como un proceso interno. En el Génesis, cada día representa una etapa en la manifestación de la perfección divina en el universo y en nosotros mismos. Este proceso es reflejado en nuestra propia vida, recordándonos que la creación no ocurre de manera instantánea, sino en fases ordenadas, como lo expresa Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cada día es una oportunidad para construir con intención, paciencia y fe, sabiendo que el proceso es tan importante como el resultado. El progreso espiritual. El capítulo destaca cómo cada fase de la creación refleja un aspecto del progreso espiritual. Primer día, la luz espiritual que ilumina nuestra oscuridad interior. Segundo día, la separación entre lo divino y lo terrenal, simbolizando claridad y discernimiento. Tercer día, la manifestación de nuestras metas al dar forma a nuestras intenciones. Cuarto día, la estabilidad y la estructura necesarias para perseverar. Quinto y sexto día, la expresión de vida y creatividad en su máxima forma. Séptimo día, el descanso y la plenitud que surgen al alinearnos con la voluntad divina. Cada paso nos recuerda que el crecimiento espiritual no es un evento único, sino un camino continuo. Como dice Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La clave, alianza con lo divino. La creación no es posible sin la conexión con la fuente. Cada pensamiento, palabra y acción alineados con los principios divinos son las herramientas con las que moldeamos nuestra existencia. Como nos recuerda Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, el que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová, y no hay otro. Este pasaje nos invita a confiar en el orden divino del universo y a recordar que nuestra capacidad de crear proviene de esa conexión sagrada. Una invitación al descanso y la gratitud. El séptimo día nos enseña el poder del descanso, no como inactividad, sino como un estado de gratitud y confianza. Es un recordatorio de que, al alinearnos con las leyes universales y completar nuestro trabajo con fe, el descanso nos permite recibir las bendiciones que hemos sembrado. Como dice el Salmo 46:10. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Reflexión final.
El relato de los 7 días de la creación nos muestra que, al igual que Dios construyó el universo en etapas, nosotros también podemos transformar nuestra vida día a día. Este proceso requiere claridad, intención, acción y descanso, siempre en comunión con la sabiduría divina. Al cerrar este capítulo, recuerda que eres parte de una creación en curso, tanto en tu vida como en el universo. Cada día es una oportunidad para avanzar, para crear y para manifestar la gloria de tu verdadera esencia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios 2:10. Confía en el proceso, honra cada etapa y celebra el poder creador que vive en ti. Los 7 días de la creación, Adán y Eva. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es la mayor parábola de la Biblia. Es sumamente importante porque explica la verdadera naturaleza de nuestra vida aquí en la tierra. Nos habla de nosotros mismos y de cómo provocamos las condiciones en las que vivimos. Es el libro de textos sobre anatomía espiritual y psicológica. Cuando entiendas a fondo la historia del jardín del Edén, entenderás la naturaleza humana, y cuando entiendas la naturaleza humana, tendrás dominio sobre ella. Esta parábola está colocada casi al principio de la Biblia porque es el fundamento sobre el que se construye. Toda la Biblia y todo el resto de la Biblia, hasta el final del Apocalipsis, supone una comprensión de la parábola del jardín del Edén. De hecho, solo hay una sección de la Biblia delante de ella, y es el primer capítulo básico que da los fundamentos de la demostración espiritual. La Biblia no está pensada principalmente para enseñar historia, ni biografía, ni ciencias naturales. Su objetivo es enseñar psicología y metafísica. Trata principalmente de los estados de ánimo y de las leyes de la actividad mental, y todo lo demás es solo accesorio. Cada uno de los personajes principales de la Biblia representa un estado de ánimo que cualquiera de nosotros puede experimentar y los acontecimientos que les ocurren a los distintos personajes ilustran las consecuencias que tiene para nosotros el mantenimiento de tales estados de ánimo, ya sean buenos o malos. Algunos de los personajes de la Biblia, como Moisés, Elías y Pablo, son figuras históricas. Fueron hombres reales que vivieron en la tierra e hicieron los actos que se les atribuyen. Sin embargo, también representan estados de ánimo y, por supuesto, de mente en diferentes momentos a medida que sus vidas se desarrollaban. Otros personajes bíblicos, como Adán y Eva, el hijo pródigo, el buen samaritano o la mujer escarlata son, por supuesto, ficticios y nunca tuvieron una existencia real, pero, también, expresan estados de ánimo y siempre de una manera notablemente sencilla y gráfica. Ahora bien, un estado mental no puede ser visto o representado directamente como lo puede ser un objeto material. Solo puede describirse indirectamente, mediante una figura retórica, una alegoría o una parábola, pero, desgraciadamente, la gente irreflexiva siempre ha tendido a tomar la figura retórica o la alegoría literalmente, a su valor nominal, perdiéndose así el verdadero significado, porque se encuentra oculto debajo. El velo de Isis llega a ser adorado mientras la propia Isis es olvidada. Otro mal que se desprende de este curso es que, dado que muchas parábolas obviamente no pueden ser literalmente verdaderas, tales personas, incapaces de aceptar la autenticidad de la historia, proceden a rechazar la Biblia por completo como una colección de falsedades. Esta fue la actitud de Ingersoll en Estados Unidos, de Brad Laff en Inglaterra y de muchos otros. El fundamentalista, por otra parte, violenta su sentido común al tratar de hacerse creer que estas parábolas son literalmente verdaderas, mientras que, en el fondo de su corazón, es el lugar que importa, no puede creerlas realmente, y así se establece un peligroso conflicto dentro de su subconsciente. No se puede coger un lápiz y dibujar un miedo, por ejemplo, pero se puede dibujar un ser humano y representar el terror en su semblante. No puedes tomar un pincel y pintar el remordimiento, o la envidia, o la sensualidad como tal, pero puedes tomar una pluma y escribir sobre un gran incendio, y sobre un alma que sufre tormento en las llamas, y entonces tendrás una excelente descripción del sufrimiento provocado por estos males. Sin embargo, mucha gente pensará que te refieres a un cuerpo humano real que se quema en un fuego físico. No se puede imaginar a un alma experimentando una sensación de paz y armonía perfectas.
Pero se puede hablar de un músico experto tocando una bella música en un arpa perfectamente afinada y de nuevo mucha gente pensará que el alma redimida va a pasar la eternidad tocando literalmente un arpa. La justicia es una cualidad abstracta que no se puede dibujar ni esculpir, pero se puede dibujar o esculpir a una mujer con los ojos vendados y sosteniendo una balanza en la mano y, cuando se hace eso, todos sabemos que se refiere a la justicia. Así que la Biblia utiliza este método para impartir su enseñanza. Utiliza cosas concretas externas para expresar ideas internas, subjetivas o abstractas. Como dice Pablo, estas cosas son una alegoría. En la historia del Jardín del Edén mucha gente parece pensar que Eva simboliza a la mujer como sexo y que Adán representa de alguna manera al hombre como sexo, pero esto es absurdo. Adán y Eva representan a una persona. Representan a todo el mundo. Representan a ti y a mí y a todos los demás hombres y mujeres del planeta. Representan al ser humano tal y como lo conocemos. Adán significa el cuerpo y Eva significa la mente vendida o humana, que consiste en el intelecto y la naturaleza de los sentimientos. En la Biblia, la mujer siempre significa el alma. La historia dice que Eva comió una fruta, y que como resultado de comerla ella y Adán fueron expulsados del paraíso e incurrieron en todos los dolores y penas que la naturaleza humana sabe. Esta es la gran parábola porque establece la gran ley de un solo golpe. El hecho es que el cuerpo no puede experimentar nada que no aparezca primero en la mente y la mente no puede albergar ninguna convicción sin que su efecto aparezca en el cuerpo o la encarnación. Por lo tanto, no es casualidad que el fruto fatal fuera comido primero por Eva y no por Adán. El cuerpo no puede hacer nada al alma porque el cuerpo es efecto y no causa. El cuerpo es una sombra proyectada por la mente, y la sombra no puede hacer nada para afectar al objeto por el que es proyectada. En este punto, hay que tener en cuenta que la palabra cuerpo significa la encarnación completa del sujeto, e incluye no solo su cuerpo físico, sino todo su entorno material de todo tipo. La gran ley de la naturaleza humana es que el entorno de uno en cualquier momento no es más que la expresión externa o la representación de su mente consciente y subconsciente en ese momento. Los estados mentales nunca son el resultado de las condiciones externas, aunque, por supuesto, parecen serlo hasta que analizamos la situación a fondo, pero siempre es la imagen externa la que se produce por el estado mental. Eva puede traer problemas a Adán o puede presentarle armonía, pero Adán no puede hacer nada a Eva. A menos que el alma coma primero el fruto prohibido del miedo, la ira, la avaricia, etc. La encarnación será armoniosa y libre, pero cualquier cosa que el alma consuma o entretenga debe aparecer y aparecerá en el cuerpo. Este es el significado esencial de la parábola del Jardín del Edén, y ahora consideraremos los detalles en orden lógico, con cierta extensión. Cada uno de estos detalles es extremadamente importante e instructivo. Cada uno de ellos nos da una pista importante sobre nuestra propia naturaleza, pero siguen siendo secundarios al gran tema central de que este es un universo mental, y que es la mente la que produce todos los fenómenos. Recomiendo al lector que relea cuidadosamente el libro del Génesis, capítulos 2 y 3, comenzando por el capítulo 2, versículo 4, y utilizando la versión autorizada o King James, que es la que se utiliza generalmente. Se notará que los 3 primeros versos del capítulo 2, tal como están impresos en nuestra Biblia, pertenecen realmente al capítulo 1 y no forman parte de la parábola de Adán y Eva. La Biblia no se dividió en capítulos y versículos hasta avanzada la era cristiana. Los autores originales no conocían esta disposición, pero es muy conveniente, aunque en algunos casos las divisiones no se han hecho en el lugar correcto. El primer punto que debemos observar es la naturaleza del fruto que comió Eva. Es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2 y 17. Fíjate bien en esto. ¿Qué tipo de árbol se especifica? Es el árbol del conocimiento del bien y del mal y por lo tanto el significado es obviamente alegórico. Ningún árbol de este tipo crece literalmente en la tierra. Este punto demuestra sin lugar a dudas que la historia es una alegoría y está destinada a ser tomada como tal.
parece que existe la creencia popular de que fue una manzana lo que comió Eva, pero la Biblia no dice nada al respecto. Lo que comió fue el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es difícil entender cómo la gente ha podido tomar esta maravillosa alegoría como un hecho histórico, pero así ha sucedido, y todas las teologías ortodoxas se basan en una supuesta caída del hombre causada por comer literalmente el fruto de un árbol real en una ubicación geográfica auténtica, en una fecha definida en el pasado. Aunque todo el asunto es claramente pura alegoría, como la historia del buen samaritano, una de las fábulas de Esopo, excepto que enseña lecciones mucho más grandes y profundas. Una pequeña reflexión mostrará que crear una pareja humana adulta, totalmente inexperta por no tener juventud ni infancia detrás, y luego castigarla por una transgresión, cuya naturaleza no podría entender, no sería inteligente, y cuanto más ininteligente e injusto es imponer discapacidades y castigos a su lejana posteridad por un evento que tuvo lugar siglos antes de que nacieran, y del que no fueron responsables en absoluto. La cuenta dice: y el Señor Dios mandó al hombre, diciendo: de todo árbol del jardín puedes comer libremente, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Génesis 2, 16-17. Esto significa claramente que, si nos complacemos en el conocimiento tanto del bien como del mal, sufriremos. Es decir, si albergamos tanto pensamientos buenos como malos, nos llegarán los problemas. No dice que esto sucederá si comemos fruta que es totalmente mala, lo que significa tener pensamientos que son totalmente negativos, porque nadie en su sano juicio haría eso. El problema radica en la mezcla de frutas. Es la mezcla del bien y del mal, es nuestro pensamiento lo que provoca nuestra perdición. Cuando la gente piensa mal, la mente carnal siempre proporciona lo que parece ser una buena razón para ello. Cuando la gente critica a los demás, cuando tiene pensamientos de resentimiento y condena, cuando llena su mente con pensamientos de enfermedad, carencia, etc., es muy probable que invente razones aparentemente buenas para hacerlo y así se engaña a sí misma, comiendo fruto mixto. La ley es que no debemos pensar mal bajo ninguna circunstancia o sufriremos las consecuencias. El hombre tiene libre albedrío para pensar en el bien o en el mal, y constantemente elige pensar en el mal, y es este mal pensamiento lo que constituye la caída del hombre. Por lo tanto, la caída del hombre está ocurriendo todo el tiempo, siempre que nos permitimos pensar mal. No se trata de un acontecimiento del pasado, sino de un suceso constante, y hay que superarlo entrenándonos para pensar correctamente en todo momento. En la historia de Adán y Eva, el varón hace su aparición primero, porque el ser humano siempre es consciente de su cuerpo mucho antes de descubrir su alma. Esto es cierto para la humanidad como raza, y también para el individuo en su infancia. Y la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo la mujer: sí, ha dicho Dios que no comáis de todos los árboles del jardín. Y la mujer dijo a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Génesis 3, 1-4. La serpiente representa la naturaleza inferior. Representa la mente carnal. La mente carnal, una expresión que debemos a Pablo, es la creencia de que estamos separados de Dios, mientras que en realidad somos uno con Él. Es la creencia de que las cosas internas están subordinadas a las externas, en lugar de lo contrario, o que hay poder en la materia. Esta creencia errónea es bien llamada la caída del hombre, pues es la causa de todos nuestros problemas y dificultades. Esta creencia es extremadamente sutil. Todos sabemos muy bien con qué facilidad se introduce en nuestro pensamiento, sin que seamos conscientes de ello. Aceptamos la enseñanza de Jesucristo, creemos que la entendemos y, sin embargo, nos sorprendemos constantemente olvidándola en momentos importantes. Por lo tanto, ese error es muy bien representado como una serpiente o culebra, que, con su movimiento silencioso y sutil, golpea a su víctima sin previo aviso. El mundo piensa que, analizando el mal, estudiándolo, llenando nuestras mentes con él, obtendremos poder sobre él.
dice, con la serpiente. Porque Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 5. Por supuesto, la verdad es lo contrario. La única manera de vencer el mal es negarse a tocarlo mentalmente o, si ya lo hemos hecho, desconocerlo. La gran parábola continúa diciendo que cuando la pareja había comido esta fruta se dieron cuenta de que estaban desnudos y tuvieron miedo. En cuanto permitimos que el mal se apodere de nuestra mente, el miedo se apodera de nosotros y nos sentimos desprotegidos o desnudos en ese sentido, y buscamos alguna cosa material que nos salve, mientras que nuestra única salvación es saber que el mal no es real. Antes de comer el fruto prohibido, Adán y Eva no eran conscientes de estar desprotegidos o desnudos. La parábola continúa explicando que, en el frescor del día, oyeron la voz de Dios que los desafiaba. Esto significa que, después de que el daño ha sido hecho, cuando nos hemos entretenido en pensamientos negativos y empezamos a sufrir las consecuencias, tenemos tiempo para reflexionar y, entonces, nos dirigimos a Dios y nos preguntamos qué pensará o hará al respecto. Por supuesto, Eva tienta a Adán, y Adán culpa a Eva porque, como hemos visto, no puede ocurrirle nada al cuerpo que no se encuentre primero en el alma. Puedes decir que a tu cuerpo le ha sucedido algo de lo que no sabías nada previamente, pero debe haber habido un pensamiento correspondiente o un equivalente mental en tu mente o la cosa en sí no podría haberte sucedido. La explicación es que estaba en la parte inconsciente de tu mente y por eso no sabías nada de ello, pero sin embargo estaba allí. Por eso, el Señor Dios lo envió desde el jardín del Edén, para que labrara la tierra de la que había sido tomado. Génesis 3 y 23. Nuestra creencia en la realidad del mal y la limitación es la causa de todos nuestros problemas. Es la causa de la enfermedad. Es la causa de las peleas y la falta de armonía. Es la causa de la pobreza, porque cuando conozcamos la verdad del ser en lugar de solo creerla, no tendremos que trabajar y afanarnos para vivir, sino que nuestro pensamiento será creativo y demostraremos lo que necesitamos. Mientras tanto, como Eva ha comido el fruto prohibido porque la raza cree en la limitación, tenemos que trabajar para vivir. La tierra tiene que ser labrada con trabajo, y cuando las cosechas surgen parecen estar sujetas a todo tipo de plagas y otros peligros. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Génesis 3 y 19. A la mujer le dijo, multiplicaré mucho tu dolor y tu concepción, con dolor darás a luz hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3 y 16. Como resultado de la caída, la creencia en la limitación del alma produce nuevas ideas con mucho trabajo y problemas. Las creaciones artísticas y los nuevos inventos llegan a la raza lentamente y con dificultad. Los egipcios podrían haber tenido el teléfono, los romanos podrían haber tenido el automóvil si tan solo hubieran sabido cómo, pues la naturaleza estaba tan dispuesta a proporcionarlos en aquellos días como ahora. Incluso dentro de un siglo la humanidad disfrutará de muchas bendiciones de las que tenemos que prescindir, porque aún no las hemos descubierto o inventado. El hombre real, espiritual, puede tener cualquier cosa que necesite en cualquier momento hablando la palabra creadora. Expulsó, pues, al hombre, y puso al este del jardín del Edén querubines y una espada de fuego que se volvía hacia todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3 y 24. Comer la fruta prohibida creyendo en la limitación es la caída del hombre, y por ella somos expulsados del paraíso y debemos permanecer fuera hasta que se abandone la falsa creencia. La ley de la armonía impide al poseedor de una falsa creencia entrar en el paraíso, no importa desde qué dirección lo intente. Por ejemplo, mientras creas que tu cuerpo es material y limitado y, por tanto, sujeto a enfermedades y accidentes, no podrás tener una salud perfecta. Cuando sepas que tu verdadero cuerpo es espiritual y eterno, la salud perfecta llegará. Adán y Eva representan al ser humano tal como lo conocemos. No se trata del verdadero hombre espiritual que es perfecto y eterno, sino de la persona que conocemos aquí en este plano. Ahora bien, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es la personalidad humana? Por ejemplo, ¿es tu opinión sincera sobre ti mismo? Por decirlo filosóficamente, ¿es tu concepto de ti mismo? ¿Eso y nada más?
Eres lo que realmente crees que eres. Experimentas lo que realmente crees. Todo lo que hay en cualquier fenómeno es nuestra creencia en él. No hay diferencia entre la cosa y el pensamiento de la cosa. A menudo oímos decir que los pensamientos son cosas, pero la verdad es que las cosas son pensamientos. De esto se deduce que cuando se despiensa una cosa, ésta desaparece. El mundo en el que vives es el mundo de tus propias creencias. Lo creaste al pensarlo, y puedes destruirlo en cualquier momento al despensarlo. Este es el significado de la sorprendente afirmación. Polvo eres y en polvo te convertirás. Génesis 3 y 19. Una vez más, me gustaría insistir al lector en que no olvide la mente subconsciente. La mente subconsciente, normalmente llamada en los libros de medicina, el inconsciente, es la parte de tu mentalidad de la que no eres consciente. Puedes no ser consciente de que has estado manteniendo un determinado pensamiento o una determinada creencia, y sin embargo puedes estar en tu subconsciente, y si es así afectará a tu vida, a pesar de que no hayas sabido conscientemente de su existencia. Probablemente lo hayas adquirido en la infancia. La importancia de la oración radica en el hecho de que la oración, y solo la oración, puede redimir y reeducar el subconsciente, y de hecho lo hace. La creencia humana es algo temporal, siempre cambiando, cayendo en el polvo. Tu verdadero ser espiritual comprende, tu ser humano temporal solo cree. El entendimiento es de la verdad y por lo tanto es permanente. Es el firmamento de Génesis 1, 6. El primer capítulo del Génesis trata del hombre espiritual y la verdad eterna. En esta sección, los capítulos 2 y 3 tratan del hombre tal como lo conocemos, o creemos conocerlo, por el momento. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Génesis 3 y 15. La enemistad entre el alma humana y la serpiente es fácil de entender, y aquí hay una profecía de que la humanidad finalmente superará la limitación y el miedo, que herirá la cabeza de la serpiente. Mientras tanto, hasta que esto ocurra, la serpiente seguirá dando al ser humano una buena cantidad de problemas. El talón se refiere a cualquier punto más vulnerable, puede ser el amor al dinero, la tendencia a la crítica y a la condena, puede ser la sensualidad o cualquier otra cosa. El talón siempre ha sido un símbolo del punto débil del ser humano, ya que es el lugar donde entra en contacto con el suelo. El talón de Aquiles viene naturalmente a la mente en este sentido, y véase también la profecía moribunda de Jacob sobre Daniel. Cuando la Biblia habla del Señor, o como lo hace en esta sección, del Señor Dios, se refiere a tu concepto o idea de Dios, y no necesariamente a Dios como realmente es. Por ejemplo, en otra parte se nos dice que el Señor endureció el corazón de Faraón y esto significa que la propia idea, errónea, de Dios de Faraón endureció su corazón, no que el verdadero Dios hizo esto. Somos tristemente conscientes de cuántas veces a lo largo de la historia cristiana el nombre de Dios ha sido invocado por personas perfectamente sinceras para justificar la persecución religiosa. Una vez más, fue su falsa convicción de Dios que los llevó a hacer estas cosas crueles y no, por supuesto, el verdadero Dios mismo. Cuando se habla del verdadero Dios, la Biblia utiliza simplemente la palabra Dios o Elohim, y por supuesto las palabras vida y verdad y amor son aspectos de Dios. Juan dijo Dios es amor, y Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. En la parábola de Adán y Eva se emplea el término Señor Dios, por lo que se trata del concepto que el hombre tiene de Dios, que es el Dios que adora y, por tanto, el que gobierna su vida. ¿Fue la idea de Dios del faraón, un sultán oriental despótico como él, la que endureció su corazón? En el diálogo entre el Señor Dios y Adán y Eva, es la propia conciencia del hombre la que dialoga consigo misma, al explorar y analizar los acontecimientos ocurridos. Quien no ha mantenido ese debate consigo mismo, esa discusión entre la naturaleza superior y la inferior, al sopesar los pros y los contras de una determinada tentación o un determinado problema. También a Adán y a su mujer les hizo el Señor Dios túnicas de pieles, y los vistió. Génesis 3 y 21. Adán y Eva,
habiendo aceptado la creencia en la limitación como algo real con lo que hay que lidiar, proceden a hacerse capas de pieles, esforzándose así por corregir una creencia de limitación con otra creencia de limitación, y así hundiéndose más en la confusión. Y dijo el Señor Dios: He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, para conocer el bien y el mal, y ahora, para que no saque su mano, y tomar también del árbol de la vida, y comer, y vivir para siempre. Génesis 3:22. Finalmente llegan a una condición de desánimo y duda cuando sienten que no hay salida, que lo que no puede ser curado debe ser soportado, y que el pecado, la enfermedad, la vejez y la muerte son inevitables. Esta creencia los aleja del árbol de la vida. De lo contrario, habrían puesto sus manos, habrían tratado y superado sus pensamientos negativos y habrían tomado del fruto del árbol de la vida, habrían comido y habrían vivido para siempre. El árbol de la vida es la comprensión de que somos uno con Dios y que nuestro verdadero ser es espiritual y eterno. Esta comprensión no es una mera doctrina intelectual, ya que realmente sana al cuerpo y, en última instancia, lo regenera. Jesús vino a enseñarnos sobre el árbol de la vida y cómo comer de su fruto, y así superar la caída del hombre. Él dijo: Buscad primero el reino de Dios, y todas las cosas os serán añadidas. Y dijo: El reino de Dios está dentro de vosotros. En la Biblia la palabra dentro significa el pensamiento, a diferencia del mundo exterior de las cosas. Y un río salió del Edén para regar el jardín, y de allí se separó, y se convirtió en 4 cabezas. El nombre del primero es Pisón, es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. Y el oro de esa tierra es bueno, hay bedelio y la piedra de ónice. Y el nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel, es el que va hacia el oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Génesis 2, 10-14. En relación con la parábola de Adán y Eva, se nos habla de un notable río que nacía en el Edén pero que, al salir del jardín, se dividía en 4 brazos. Esta es una profunda expresión de la naturaleza del hombre. El hombre es uno, un ser espiritual, la expresión de Dios, perfecto y eterno. Pero debido a su creencia en la limitación, parece estar dividido por el momento en 4 partes, y esta división solo aparece después de que el río sale del Edén. Nos familiarizaremos con estas 4 divisiones a lo largo de la Biblia. Se habla de ellas como los 4 jinetes del Apocalipsis, como las 4 bestias alrededor del trono, en el mismo libro del Apocalipsis, y se mencionan en otras partes de la Biblia. No es necesario discutirlos en detalle aquí, y bastará con decir que el río Pisón representa la naturaleza espiritual del hombre, el caballo blanco. La tierra de Javila, donde hay oro, es la conciencia espiritual. El oro siempre representa la verdad de que el poder de Dios está presente en todas partes. El hombre a menudo piensa que hay poder y seguridad en el dinero o en la llamada seguridad material. Adora al becerro de oro, haciendo un dios del dinero, y confundiendo así el símbolo con la verdad que hay detrás de él. Todos los movimientos religiosos han corrido el peligro de confundir los símbolos de Dios con Dios mismo, y así derivar en una idolatría inconsciente. El oro de Javila es bueno, es decir, es el reconocimiento de Dios mismo como único poder, y este reconocimiento es el único que nunca nos puede fallar. El pisón, en un sentido especial, representa a Dios como vida, y el bedelio y la piedra de ónice representan la verdad y el amor. La conciencia espiritual está compuesta esencialmente de vida, verdad y amor. Pisón es una referencia al río Indo, que para el pueblo bíblico se encontraba muy al este, y el este sabemos que significa la inspiración y la presencia de Dios. El río Gión representa la naturaleza de los sentimientos o el caballo rojo. Es una referencia al Nilo y a Egipto, que más tarde se convirtió en la tierra de la esclavitud. Etiopía era adyacente al antiguo Egipto, y muchas personas, en la práctica, provocan la mayor parte de sus problemas o esclavitud al ser incapaces de controlar la naturaleza emocional. El río Hidekel representa el intelecto o el caballo negro. Es una referencia al Tigris y va hacia Asiria.
¿Qué significa fuerza de voluntad? Y sabemos que el intelecto puro no tiene más que fuerza de voluntad con la que expresarse, y que la fuerza de voluntad siempre nos falla al final. El cuarto río, el Éufrates, representa aquí el cuerpo o la materia, el caballo pálido. Es un hecho notable que el Éufrates ha cambiado constantemente su curso incluso durante los tiempos históricos. Los geólogos han trazado varios lechos diferentes del Éufrates, formados durante los últimos 2000 años. La inestabilidad de la materia es conocida por todo estudiante de metafísica, y está implícita en esta referencia. Obsérvese que dentro del jardín del Edén el río es uno, y que solo después de salir del paraíso se divide en 4 ramas. Cuando el ser humano recupere la realización de su unidad con Dios, solo quedará su conciencia espiritual, habiendo desaparecido las cosas menores. Y el Señor Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán para ver cómo las llamaba, y todo lo que Adán llamó a cada criatura viviente. Ese fue su nombre. Génesis 2 y 19. Sabemos que en la Biblia el nombre de cualquier cosa significa su naturaleza o carácter, y aquí vemos que las propias creencias y convicciones de Adán le llevaron a imprimir a cada animal una determinada naturaleza u opinión, y que, habiendo hecho esto, el animal llevaba ese carácter en lo que a él respecta. Nos afecta, no la naturaleza real de las cosas, sino lo que creemos que es su naturaleza real. Lo que tienes que vivir no es realmente la gente y las cosas en sí mismas, sino tu idea de la gente y las cosas. Como hemos dicho, en lenguaje técnico, tu propio concepto es lo que ves. No conoces al verdadero Jones, todo lo que conoces es tu idea de Jones, que puede ser bastante correcta o no. Lo mismo ocurre con las cosas. Sabemos, por ejemplo, que a algunas personas les gusta el frío. Les hace sentirse bien y felices, mientras que otras se sienten mal cuando la temperatura es demasiado baja, y se paralizan mentalmente por ello. También hay que tener en cuenta que nada puede afectarnos a menos que se introduzca en nuestra mentalidad. Un europeo en medio de África no se ve perjudicado por una superstición local que casi mata de miedo a un nativo, porque resulta que el hombre blanco no cree en ella. Por supuesto, el hombre blanco tiene muchas supersticiones propias por las que es debidamente castigado, y el africano que nunca ha oído hablar de ellos es inmune. Este es el significado del dicho en metafísica de que si mantienes un pensamiento fuera de tu mentalidad no puede afectarte. Pero, como siempre, debes recordar que puede estar en tu subconsciente sin que lo sepas. Todos hemos recibido en nuestra infancia muchas sugestiones negativas de personas bien intencionadas que nos decían que debíamos evitar las corrientes de aire, o que no podíamos digerir un determinado plato, o que nuestros pulmones eran muy delicados, etc. También es cierto que los buenos pensamientos, tales como los pensamientos de amor divino, de salud y de éxito, no pueden afectarnos si los mantenemos fuera de nuestras mentalidades, y por eso debemos construir en tales pensamientos industriosamente por medio de la oración y la meditación diarias. La enfermedad no puede afectarte si tu mentalidad contiene una fuerte creencia en la salud, y si no tienes esa creencia, todas las dietas y ejercicios del mundo no pueden ponerte bien ni mantenerte vivo. Si alguien te odia no puede tener el más mínimo efecto sobre ti mientras sea su odio y no el tuyo. Pero si hay odio en tu corazón, eso puede hacerte un daño ilimitado según su intensidad. Si tienes lo que llamamos una conciencia de prosperidad no puedes experimentar la pobreza. No importa lo que ocurra en el mundo exterior. Todo el suministro que necesitas vendrá de alguna parte, y si tienes una conciencia de pobreza, la prosperidad no se quedará contigo, no importa lo que ocurra. Es notorio que las personas que ganan grandes sumas de dinero a través del juego, ya sea ganando un sorteo o habiendo hecho saltar la banca en un casino, pierden sus ganancias al poco tiempo, y no obtienen ninguna felicidad o bien permanente de ellas. Al final siempre expresamos nuestra conciencia, y la única manera de mejorar las cosas es hacer que la conciencia mejore. Y el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y éste se durmió, y tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque fue tomada del hombre.
Génesis 2, 21-23. Y Adán llamó a su mujer Eva, porque ella era la madre de todos los vivientes. Génesis 3 y 20. Un sueño profundo cayó sobre Adán y no se menciona en la Biblia que haya despertado, y de hecho, nuestras vidas materiales son muy poco más que un sueño de limitación, miedo y separación de Dios. Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Es muy interesante y significativo notar que la palabra mujer significa realmente uno con o, una parte del hombre, y enfatiza el hecho de que el cuerpo y la mente son uno, que de hecho el cuerpo es solo la encarnación o representación de la mente. Muchos filósofos han hablado del cuerpo como una vestimenta que asume el alma, o un vehículo en el que viaja, o como un recipiente que la contiene como un jarrón puede contener el agua, pero estos símiles son totalmente falsos. El cuerpo no es una vestimenta ni un recipiente independiente. Es la verdadera imagen del alma o de la mentalidad. El cuerpo, si se quiere, es una sombra proyectada por la mente, copiándola en todos sus detalles. Adán siente intuitivamente él y la mujer son uno, y la llama Eva porque es la madre de todo lo que es la mente, es el único creador. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2 y 24. La Torre de Babel. Cualquiera que conozca mínimamente la Biblia conoce la historia de la Torre de Babel. Esa historia es tan simple, tan concreta y tan clara, que si la escuchas una sola vez cuando eres un niño nunca podrás olvidarla. Aquí no hay sutilezas. No hay doctrinas oscuras, como en algunas de las epístolas, solo una narración corta y clara, pero de trascendental importancia. Es, por supuesto, una parábola. La palabra Babel significa confusión, y para decirlo brevemente, esta parábola enseña que cuando se niega la omnipotencia de Dios, y se hace esto cada vez que se da poder a cualquier otra cosa, a la materia, al clima, al miedo, etc., solo puede seguir la confusión y los problemas. Ser culpable de ese error o pecado es realmente tener muchos dioses. Y esa era la falta característica de los paganos. Tan pronto como se pierde la unidad de Dios, se ha perdido a Dios en el corazón. Los que conocían la verdad sobre Dios le adoraban a Él y solo a Él, y recibían la protección y la inspiración que solo la verdad puede dar, y mientras eran fieles a la verdad, todo les iba bien. Sin embargo, a veces, muchos de los que habían conocido la verdad, la olvidaban por una temporada, e inevitablemente las cosas empezaban a ir mal. Pero si volvían a recordar al único Dios y se volvían a Él de todo corazón, las cosas volvían a ir bien. No tendrás otros dioses delante de mí. Génesis 11, 1-9. Si tú, que lees esto, tienes dificultades de cualquier tipo, es seguro que, sin intención, sin duda, has estado cometiendo el pecado de los paganos de alguna manera o quizás de varias maneras y no has estado poniendo a Dios realmente en primer lugar en tu vida. Has estado dando poder a algunas condiciones externas temiéndolas. Puede ser que en algún momento hayas visto lo superior y hayas elegido deliberadamente lo inferior, pero, en cualquier caso, la explicación es la misma. Ahora, si vuelves a Dios una vez más, en tu corazón, y reafirmas tu fe en Él, todo volverá a estar bien. La historia comienza diciendo que toda la tierra tenía una sola lengua y un solo discurso. Es decir, había unidad de pensamiento y de expresión. Eso representa el tiempo en que vuestra fe era firme y dinámica. Luego permitisteis que vuestros pensamientos se alejaran más o menos de la verdad. Técnicamente, permitiste que tu conciencia cayera. El segundo verso expresa esto diciendo: y sucedió que, mientras viajaban desde el este, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y habitaron allí. La llanura siempre significa el miedo, la duda, y cualquier tipo de pensamiento negativo en contradicción con la colina o montaña que representa la oración o el pensamiento espiritual. Estas personas permitieron que sus pensamientos cayeran a un nivel bajo de egoísmo y miedo. Y la Biblia menciona el hecho de que esto no fue un lapso momentáneo, sino que habitaron en esa llanura, o estado mental. Como la palabra Babel, la palabra Sinar también significa confusión.
Es un hecho muy interesante que la mayoría de los nombres de la Biblia, ya sean nombres personales o geográficos, tienen un significado interno que se encuentra debajo del texto. El objetivo de decir que habitaban en Sinar es subrayar el hecho de que no se trata de un pensamiento negativo ocasional que hace el daño. Es el pensamiento o la falsa creencia que frecuentemente se entretiene lo que causa tu problema. Los pensamientos erróneos habituales, las creencias falsas, mantenidas durante mucho tiempo, no solo producen miedo, sino que construyen una convicción, tanto consciente como subconsciente, de que tenemos que confiar en nosotros mismos. Por supuesto, nada puede ser más desalentador que esa idea, y a su vez produce más miedo. Y así sucesivamente. En ese estado, pensamos cada vez menos en Dios y solemos hacer esfuerzos desesperados, que también de forma desesperada, de fuerza de voluntad. En la parábola, estas personas tuvieron la absurda idea de que podrían alcanzar el cielo, recuperar la armonía, construyendo una torre material que realmente llegaría desde la tierra hasta el cielo, donde suponían que estaba el cielo. Naturalmente, el cielo solo se puede alcanzar dentro del propio corazón mediante la oración y el pensamiento correcto. No hay un camino exterior al cielo, pero esta gente estaba tan aterrorizada que temía ser dispersada sobre la faz de toda la tierra. Esto describe perfectamente esa sensación de inseguridad y aprehensión que siempre ha acosado a la mayor parte de la humanidad, porque no ha conocido, ni siquiera parcialmente, la omnipresencia y el poder de Dios, y su unidad esencial con Él. Jesús no dijo que se construyera una torre material hacia el cielo. Dijo que una persona debe entrar en la cámara secreta de su propio corazón, y cerrar la puerta y realizar la presencia de Dios. Nos resulta fácil ver que estas personas actuaban de forma absurda e inútil, pero ¿no hemos hecho nosotros prácticamente lo mismo muchas veces? Y, después de estudiar esta parábola, debemos proponernos evitar este error en el futuro en la medida de lo posible. Un punto importante a tener en cuenta es que decidieron hacer su torre de ladrillo. En la Biblia, ciertos materiales se consideran nobles y otros se consideran bajos. Entre las piedras, el mármol es la noble y el ladrillo es la base, y así, por supuesto, construyeron su torre de ladrillo. El ladrillo en sí, como se observará, es un producto artificial y está hecho de arcilla, de la tierra terrestre, mientras que el mármol no está hecho por el hombre. Además, en lugar de mortero real utilizaron una especie de limo, del que difícilmente se podía esperar que mantuviera unida la torre durante mucho tiempo. Naturalmente, todo esto es puramente simbólico y no implica ni por un momento que no debamos utilizar ladrillos en la construcción de nuestras casas o torres materiales. La parábola también dice que uno de sus objetivos al construir su torre de Babel era hacerse un nombre. En la Biblia el nombre de cualquier cosa significa la naturaleza de esa cosa, y en ese sentido, nuestro nombre debe venir de Dios, porque solo Él puede cambiar la naturaleza o el carácter de uno para mejor. El Señor te dará una piedra blanca, y en la piedra un nuevo nombre escrito. Después de esto, el relato continúa diciendo que el Señor se enfureció, que dispersó al pueblo y confundió su lenguaje de manera que no podían entender el habla de los demás. En este sentido, la palabra Señor significa ley, o más bien lo que el pueblo creía que era la ley. No se refiere a Dios. Lo que realmente creemos es lo que rige nuestra vida. Podemos, y todos lo hacemos, crear leyes de limitación para nosotros mismos, y luego tenemos que vivir bajo ellas. El Señor endureció el corazón del faraón. Este texto no significa que Dios endureció el corazón del faraón, porque esa no es la naturaleza de Dios. Significa que el faraón endureció su propio corazón, y se dijo a sí mismo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Muchas personas a lo largo de la historia han hecho esto, infligiendo crueldad e injusticia a otras personas, y tranquilizando sus conciencias diciendo que era la voluntad de Dios. La confusión de lenguas es una descripción gráfica del estado de ánimo de aquellos que aún no han comenzado a centrar sus vidas en Dios, pues solo el miedo y el caos pueden llegar a ellos hasta que lo hagan. No desperdicies tu tiempo y energía en construir torres de Babel. Siempre se derrumbarán en poco tiempo y te dejarán peor que nunca.
Las torres de Babel se construyen desde el suelo hacia arriba y con gran trabajo. Primero haciendo los ladrillos mismos y luego apilándolos lentamente uno sobre otro. El verdadero edificio o ciudad, la Nueva Jerusalén, no se construye desde el suelo hacia arriba mediante el trabajo, sino que desciende del cielo completa y perfecta, el regalo de Dios mismo. En otras palabras, viene como resultado de tus oraciones y de tu fe en la bondad de Dios y en su providencia infalible. Y la Nueva Jerusalén trae consigo armonía, paz, éxito duradero y gran alegría.